Hola, bienvenidos a esta segunda clase de parseo y generación de código. En la clase de hoy vamos a estudiar una de las primeras fases del compilador, que es la que se llama analizador léxico. El analizador léxico lo que hace, como comentamos en la clase anterior, es recibe como entrada un string que representa el input, que es el que uno quiere analizar sintácticamente, y lo segmenta en tokens o símbolos terminales, que son lo que podríamos llamar las palabras del lenguaje. Como teoría para respaldar las implementaciones de analizadores léxicos, vamos a estudiar autómatas finitos y expresiones regulares. Lo que veamos en la clase de hoy sobre autómatas finitos y expresiones regulares seguramente es un repaso de cosas que ya vieron en la materia de lenguajes formales y autómatas, pero en esta materia el foco está puesto un poco más en cómo usar esta teoría para implementar analizadores léxicos. Bueno, entonces empecemos por la motivación, o sea, ¿qué tipo de problemas son los que uno quiere resolver escribiendo programas? Por ejemplo, algunos problemas que uno a veces encuentra son herramientas de búsqueda, como podría ser la herramienta grep. No sé si conocen la herramienta grep de Unix, donde uno quiere escribir una especie de patrón y dado un texto de entrada quiere buscar dónde aparece ese patrón en el texto. Entonces, por ejemplo, si uno pone asterisco.txt, esta es la sintaxis que uno usa en Unix con la utilidad glob lo que se llama la utilidad glob de Unix, que dice que uno quiere encontrar todos aquellos archivos que empiezan con un prefijo arbitrario y terminan con .txt. Entonces esto es un patrón, una expresión que representa un montón de posibles textos. O por ejemplo, uno podría querer machear el texto Jorge Luis seguido de Borges, o bien J. espacio L. seguido también de Borges. O uno podría querer machear Jorge Luis Borges, donde acá entre Jorge y Luis hay uno o más espacios. Acá este símbolo más representa la repetición de uno o más veces este espacio. Acá antes no lo dije, pero esta barrita vertical es la alternativa entre estos dos textos, estas dos expresiones. O uno podría querer machar Jorge Luis Borges, donde la J puede ser mayúscula o minúscula, la L también puede ser mayúscula o minúscula, la B también puede ser mayúscula o minúscula. O uno podría querer machear un texto que sea de la forma Centro Cultural San Martín, y opcionalmente que diga Centro Cultural General San Martín, o bueno, Jimena con G, J o X, o bueno, por ejemplo, si uno quisiera machear direcciones de mail terminadas en unq.edu.ar, podría escribir algo como lo siguiente, donde acá esta expresión entre corchetes que dice A-Z representa cualquier letra minúscula entre A y Z, y esta estrella, este asterisco, representa la repetición 0 o más veces de esta letra, de esa expresión. O sea que uno puede tener una secuencia arbitraria de letras minúsculas seguidas de arroba o unq.edu.ar. O bueno, si uno quisiera machar direcciones IP, uno podría escribir algo así como 192.168. Y ahora una dirección IP que empiece así, ¿no? Y termine con 1, pero que como tercera parte tenga un número arbitrario. Uno puede escribir también 0/9, esto representa cualquier dígito, repetido, este más significa repetir 1 más veces. Bueno, son ejemplos, un montón de ejemplos. ¿Y para qué uno podría querer hacer esto? Bueno, tiene un montón de aplicaciones comunes. Por ejemplo, cuando uno quiere extraer datos de fuentes que no están normalizadas, por ejemplo, supongan que uno baja información sobre, no sé, la producción de no sé, cereales en cada provincia, no sé, cualquier cosa. Y uno puede bajar esa información de quizás una página web donde esa información no está en una base de datos, en un formato CSV, sino que está escrito en un formato HTML para que vea un usuario. Bueno, uno puede tratar de extraer los datos de esa fuente usando este tipo de expresiones que generalmente se conocen como expresiones regulares. O bueno, uno obviamente puede querer buscar y reemplazar datos en textos o en bases de datos propiamente dichas, o uno podría querer buscar y reemplazar texto en código fuente, o uno podría querer los paquetes de red, analizar el tráfico de la red para detectar, por ejemplo, distintos tipos de patrones que haya en esos paquetes. Bueno, y más específicamente,
problemas que uno quiere resolver programando que tienen que ver más con la materia, un poco más con la materia, el problema que nos interesa a nosotros es el de implementar un analizador léxico. Entonces, ¿por qué esos patrones o esas expresiones regulares como las que veíamos recién nos pueden servir para implementar un analizador léxico? Nos podrían servir. Bueno, por ejemplo, porque cuando uno describe la gramática de un lenguaje de programación, las palabras o los lexemas o los tokens o los símbolos terminales, todos esos son sinónimos en general, tienen, tienen distintas formas. Y por ejemplo, uno podría pensar que un identificador en un lenguaje como C, por ejemplo, o Java, los identificadores, o sea, los nombres de variables o los nombres de las clases o los nombres de las funciones, respetan siempre esta forma. ¿Qué significa esto? Significa que un identificador puede empezar con guión bajo, o una letra minúscula, o una letra mayúscula, y después viene seguido de este asterisco representa 0 o más veces, y de vuelta puede ser un guión bajo, una letra minúscula, una letra mayúscula o un dígito. Y esta es la forma que suelen tener los identificadores en muchos lenguajes de programación como C o Java o JavaScript o Python. Por ejemplo, los números enteros positivos escritos en notación hexadecimal se pueden describir con esta expresión regular que dice que un número en notación hexadecimal empieza siempre con 0x y después viene seguido de, acá este más significa repetir una o más veces, repetir una o más veces un dígito numérico entre 0 y 9 o una letra minúscula entre A y F. O por ejemplo uno podría querer describir cómo son los comentarios en ese lenguaje y uno podría decir que los comentarios empiezan con barra barra y siguen hasta el final de la línea. ¿Y eso cómo se escribe? Bueno, se escribe así. Bueno, acá yo puse una o más veces, pero quizás podría ser 0 o más veces. Repite 0 más veces o una más veces cualquier letra salvo el enter, y eso se escribe en alguna notación así como entre corchetes, poner un circunflejo y el barra n que representa el enter. Bueno, ¿y para qué sirve esto? Bueno, por ejemplo, sirve como componente de un intérprete o como componente de un compilador, que es lo que nos interesa por excelencia en la materia. O también podría servir para hacer herramientas que procesan código fuente escrito en algún lenguaje de programación, como por ejemplo resaltadores de sintaxis. Ustedes seguramente en el editor de textos que usan para programar, el editor les pinta el código de colores y por ejemplo el if lo pinta de un color y las palabras clave todas de ese mismo color y las constantes numéricas por ahí de otro color. El resaltador de sintaxis no necesita analizar completamente el código fuente, pero sí, como mínimo, tiene que poder tokenizarlo, o sea, hacer el análisis léxico de ese código fuente. Bueno, unos procesadores como el procesador de C++ también trabajan a nivel léxico. Bueno, y un uso más que quiero mencionar más que nada para ilustrar o como dar otra perspectiva quizás, es que uno también podría usar este tipo de expresiones regulares no solamente para analizar texto o código que ya está escrito, sino también como forma de documentación o como forma de especificación. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera especificar un protocolo donde dos partes intercambian mensajes, digamos, el protocolo se podría especificar, por ejemplo, con una expresión de regular como esta. Y esta expresión regular lo que dice es que el protocolo consta de un montón de líneas, y este asterisco es que repite 0 o más veces lo de adentro, y lo de adentro es, fíjense que cada cosa de adentro termina con un enter, o sea que es una línea, y empieza siempre con la palabra read o con la palabra write en mayúsculas, después sigue exactamente con un espacio y después sigue con una o más letras minúsculas. Entonces esta podría ser la especificación de, por ejemplo, el formato de un archivo o del protocolo de transferencia de algo. Bueno, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es, primero, como de manera ilustrativa, vamos a ver cómo implementar a mano un analizador léxico. El analizador léxico a veces también se llama lexer o tokenizador o scanner, alguna vez se puede llegar a llamar. Y vamos a tener un lenguaje que tiene estas convenciones léxicas, o sea, la sintaxis del lenguaje, pero solamente a nivel léxico, o sea, cuáles son los tokens o las palabras o los lexemas del programa son las siguientes.
Primero va a tener palabras clave que son if y else, en minúsculas. Después va a tener símbolos que van a ser la llave que abre, la llave que cierra, el igual y el igual igual. Estos dos símbolos son distintos. Está bien, si yo veo un solo igual y después a continuación viene otra letra que no es otro igual, entonces eso se va a tokenizar, el token que va a corresponder va a ser el igual solo. Pero si veo un igual y a continuación viene otro igual, entonces el token va a ser el doble igual. Después vamos a tener identificadores que en este lenguaje se van a escribir siempre como una secuencia no vacía de letras en minúscula, salvo if y else, que son palabras clave. Y vamos a tener números que van a componerse de uno o más dígitos numéricos entre 0 y 9. Además vamos a ignorar todos los espacios, todos los tabs y todos los enters, y vamos a permitir comentarios que siempre empiezan con un cardinal y terminan al final de la línea. Bueno, y el analizador léxico que vamos a hacer manualmente ya está escrito acá y lo vamos a ir leyendo. Igual que en la clase pasada, esto tiene finalidad mayormente ilustrativa para que ustedes se den una idea de cómo funciona un analizador léxico. No me interesa exactamente que entiendan cómo funciona el código a bajo nivel de detalle. Sí me interesa que se lleven algunas ideas. Y este analizador léxico está escrito intencionalmente a la antigua, digamos. O sea, está escrito en C y está escrito usando técnicas que hoy en día quizás a ustedes les parezcan un poco anticuadas. Pero tienen una razón de ser de alguna forma. Entonces vamos a ir discutiéndolas. Bueno, en primer lugar, el analizador léxico, como ya dijimos, va a recibir como input un string, o sea, una secuencia de caracteres, y lo que va a devolver es algo así como una secuencia, una lista de tokens. ¿Y qué va a ser un token? Bueno, un token es simplemente un valor de este tipo enumerado que se llama token, y los posibles tokens son if, que representa la palabra clave if, else, que representa la palabra clave else, lbrace, que representa la llave que abre, rbrace, que representa la llave que cierra, l de left y r de right, assign, que es el igual solo, o sea, la asignación, equal, que es el doble igual, que sería el operador que compara por igualdad, eso es lo que uno tiene en mente por lo menos. Y después vamos a tener id, que representa algún identificador, y acá el token no incluye el valor del identificador, solamente dice que es un identificador. Después tiene el token num, que es el token que representa un número, o sea, una secuencia de dígitos, y eof, que representa el end of file, o sea, el final de la entrada. La idea va a ser que cuando el analizador léxico haya terminado de consumir toda la entrada y llegue al final de todo, va a producir este token eof, end of file. Bueno, ¿cómo se representa el analizador léxico en C? Y acá es donde viene lo que podríamos llamar antiguo. Bueno, el tokenizador o analizador léxico va a ser un registro que va a tener primero un archivo, que esto es en C se escribe así como file, un puntero file, digamos, es el objeto que representa el archivo, digamos, en una terminología un poco más moderna. Es el objeto al que uno le puede decir, bueno, dame la siguiente letra o dame la siguiente línea o algo así. Después vamos a tener un entero que es la línea actual en la que estamos parados, un entero que es la columna actual en la que estamos parados, y un buffer que representa un fragmento de 1024 caracteres, que es un pedacito del archivo que leí y tengo en la memoria. Esto hoy en día por ahí suena un poco antiguo, por lo menos suena un poco antiguo hacerlo así a mano. El hecho de ir leyendo el archivo de a pedacitos de longitud 1024, o sea, ir leyendo el archivo en un único buffer. Quizás hoy en día uno tendría un poco menos de cuidado si hiciera un analizador léxico, por lo menos no profesional, digamos. Y podría, por ejemplo, leer todo el archivo en un string en la memoria, pero eso no está muy bueno en realidad. O sea, estas técnicas de ir leyendo el archivo de a fragmentos en un buffer datan de cuando quizás las computadoras no tenían mucha memoria y el archivo que uno quería procesar probablemente ni siquiera cabía en la memoria. Entonces estaba obligado a ir leyendo el archivo de a fragmentos en un buffer. Hoy en día esta técnica de ir leyendo archivos de fragmentos en un buffer, de todas maneras,
como supongo que en algún momento de la vida se cruzaron, sigue siendo importante, más que nada por cuestiones de eficiencia, porque leer todo el archivo en memoria, bueno, primero que consumiría un montón de memoria, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere procesar un archivo que ocupa gigas, cosa que tranquilamente podría ocupar, eh, se estaría desperdiciando un montón de memoria que uno no desperdiciaría si iba leyendo el archivo de fragmentos. Pero además, por cuestiones de eficiencia, es conveniente tener un único buffer que seguramente quepa en una línea de caché o algo así, donde uno pueda eh, hacer accesos a memoria de manera muy eficiente. Y tenga el único overhead, o sea, el único costo en el que se va a incurrir es cuando el buffer se termina de consumir y hay que recargar un fragmento más del buffer. Eh, bueno, y tiene otras, o sea, hacer entradas con un buffer puede tener otras ventajas que tienen que ver con cómo funciona el hardware, pero esas cuestiones son más de bajo nivel y dependen un montón de con qué dispositivo uno está trabajando, por ejemplo. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas y tampoco es que sea mi área de conocimiento realmente. Lo único que quiero rescatar es que esto de leer un archivo de fragmentos es una técnica importante y que hay que tener en mente como posible herramienta. Bueno, ¿cómo se inicializa un tokenizador? Si yo tengo un archivo que quiero leer, el archivo, me guardo ese archivo que quiero leer y pongo la línea en 1 y la columna en 1. La línea y la columna son para poder, por ejemplo, reportar errores. Vamos a tener una función, un procedimiento auxiliar que, dado un tokenizador, se come todo el resto de la línea, o sea, consume todo el resto de la línea, y cuando llega al final de la línea termina, ¿está bien? Esto sirve para cuando yo encuentro un cardinal voy a querer consumir todo el resto de la entrada e ignorar todo el resto de la entrada hasta un enter. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, consumo un carácter del archivo, y si el carácter no es el final del archivo y no es un enter, entonces avanzo a la columna en 1 y sigo consumiendo caracteres. Bueno, y acá hay un detalle, que es que cuando llegué al final del while consumí el carácter que era el final de línea, o sea, el enter que terminaba la línea, y entonces lo que quiero hacer es devolver ese enter para que después se vuelva a leer. También es un detalle de que cuando hago este while me pasé leyendo de una letra más, entonces tengo que volver uno atrás. Bueno, ¿cómo hago para comer blancos? ¿Qué significa comer blancos? Significa ignorar todas las partes del archivo. O sea, algo que quiero aclarar es que el tokenizador no funciona agarrando el string entero y separándolo en palabras, por ejemplo, haciendo lo que podría ser un split o algo así que quizás alguna vez usaron. La idea del tokenizador es avanzar secuencialmente en orden desde el principio de la entrada y consumiendo de una letra por vez, sin nunca avanzar más de una letra por vez. ¿Está bien? O sea, yo siempre lo único que puedo mirar es la letra que me toca mirar, ¿está bien? Y yo tengo que recordar qué es lo que había visto antes. Por ejemplo, si me interesa el valor de lo que tenía antes, o si me interesa saber en qué estado se encuentra el tokenizador. Pero no puedo empezar a mirar todo el string de una manera desordenada. Eso también tiene que ver con, o sea, que quizás de nuevo parece anticuado y está motivado, o sea, en otra época quizás estaba motivado también por el hecho de que el hardware quizás almacenaba los datos en una cinta, y en una cinta magnética, como si fuera un cassette, uno no puede retroceder, o sea, tiene que venir un operador a hacer un stop y rebobinar la cinta, ¿está bien? Entonces el tokenizador solamente lo único que puede hacer es mirar lo que viene a continuación de la entrada. Entonces quizás desde ese punto de vista también es anticuado, pero como dije antes, todas estas técnicas siguen teniendo relevancia por cuestiones de eficiencia. Entonces, ¿cómo hago para comer blancos? Bueno, leo un carácter del archivo y
Mientras ese carácter sea un blanco, sea un espacio, un tab, un enter o sea un comentario, voy a seguir consumiendo y cuando finalice, eh, termina este procedimiento y lo único que hago es, bueno, devolver el carácter que recién había leído. Si el carácter es un blanco o es un cardinal, bueno, si es un cardinal me como un comentario llamando al procedimiento que tenía arriba, y si es un enter, lo que hago es incremento la línea en 1 y vuelvo a la columna a 1. ¿Está bien? Es como cuando uno aprieta enter, justamente pasa al línea siguiente, pero el cursor vuelve a la primera columna. Y si era, por ejemplo, un espacio o un tab o algo así, lo que hago es incrementar en 1 la columna. Entonces yo en todo momento estoy manteniendo como invariante que el tokenizador sabe en qué columna y en qué línea del archivo se encuentra. Bueno, y tenemos una función siguiente token que lo que hace es, da un tokenizador, me devuelve un token. ¿Y cómo funciona? Bueno, lo primero que hace es ignorar todos los blancos que vengan como prefijo de la entrada. ¿Está bien? De vuelta, no es que aplico una especie de buscar y reemplazar que agarra el string y le borra todos los blancos o le borra todos los comentarios. No es así como funciona este tokenizador. Lo que hace este tokenizador es procesar la entrada desde el principio, siempre consumiendo de un carácter probes, y lo primero que hace es consume todos los blancos, o sea, le borra todo el prefijo a la entrada que sean blancos o comentarios. Y ahora voy a mirar una letra, la siguiente letra, y seguro no puede ser un enter, ni un tab, ni un espacio, ni un comentario. Entonces analizo todas las posibles cosas que puede llegar a ser. Bueno, si es el final del archivo, devuelvo el token que indica que es el final del archivo. Fíjense que acá hay una pequeña diferencia. EOF acá es el resultado que me devuelve C, digamos, cuando yo leo un carácter de un archivo y el archivo terminó. En cambio, TEOF es un valor de nuestro tipo de datos token que representa el final del archivo. Bueno, si veo una llave que abre, incremento la columna en 1 y devuelvo el brace, o sea, llave izquierda. Si veo una llave derecha, incremento la columna en 1 y devuelvo llave derecha. Ahora, si veo un igual, incremento la columna en 1 y ahora tengo que ver si a continuación venía otro igual o no, porque si voy a leer un carácter más, si el siguiente carácter también vuelve a ser uno igual, entonces incremento la columna otra vez en 1, o sea que le incrementé en 2 en total, y devuelvo t equal, que es el operador igual igual. En cambio, si lo primero que vi era un igual, pero lo segundo que vi era otro carácter distinto, devuelvo lo que leí porque no quería consumir realmente, quiero que después alguien lo consuma. O sea, después en el siguiente llamado a esta función eso se consuma. Y devuelvo t-assign, o sea, el operador de un igual solo, que es la asignación. Bueno, y después, ¿qué opciones me quedan? Bueno, si el carácter que leí es un dígito numérico, o sea, una letra que representa un dígito como 0, 1, así hasta 9, lo que tengo que hacer es consumir la entrada mientras lo que vea sea un dígito. Entonces, básicamente avanzo la columna en 1 porque acabo de leer una letra y me fijo mientras el carácter que estoy mirando actualmente sea numérico. Ahora vemos esta condición. Avanzo en 1, consumo otro carácter y le sumo a la columna en 1. Pero aparte, lo que hago a medida que leo que ejecuto este while, lo que hace en cada iteración es guardar en el buffer cuál fue el número que vi. ¿Está bien? Entonces, cuando veo el primer dígito inicializo i en 0 y a medida que voy viendo dígitos en la posición i guardo la letra que vi. Entonces cuando este while termina, en el buffer lo que tengo guardado es la tira de números que vi. Por ejemplo, si vi 1, 2, 3, 4, 5, el buffer va a decir 1, 2, 3, 4, 5 básicamente. Acá hay que tener cuidado por esta condición de que el índice no se pasa del buffer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, recuerdan, el buffer en este ejemplo tenía tamaño 1024. Entonces, si el código fuente del usuario tiene un número que consta de 1023 dígitos, lo voy a poder leer.
pero si consta de 1026 dígitos ya no lo voy a poder leer, por ejemplo, con 1025 dígitos ya no lo voy a poder leer. Es por eso que muchos lenguajes de programación limitan la longitud de los tokens. O sea, por ejemplo, es muy probable que si leen con detenimiento la especificación de alguno de los lenguajes de programación que usen, por ejemplo, la especificación, no sé, de C++, probablemente dice que las strings literales, o sea, cuando yo escribo un string, abro comillas, empiezo a escribir una string y cierro comillas, que ese literal no debería medir más de tanto, por ejemplo, más de 65.536 letras o algo así. Eso es porque la especificación de esos lenguajes de programación está adecuada para permitir implementaciones que usan este tipo de técnicas de implementación en la que uno lee la entrada en un buffer de tamaño fijo. Bueno, cuando termine de leer todos los dígitos hay que hacer un par de ajustes, pero bueno, hay que restarle uno a la columna porque de vuelta cuando termino este while me pasé en uno. Al buffer hay que poner un terminador, estos son detalles un poco de C++ o de C. Lo importante es que devuelve un token numérico y en el buffer quedó guardado el valor del número que había leído. Bueno, y si es alfabético, o sea, si veo una letra de la A a la Z, minúsculas, entonces hago algo parecido que antes, a lo de antes, o sea, mientras vea carácter alfabético voy llenando el buffer y voy consumiendo letras, y con una pequeña diferencia, que es que cuando termina este while, me fijo si lo que hay guardado en el buffer es exactamente la palabra if. En ese caso lo que devuelve es la palabra clave if, y si no, si lo que ves es exactamente la palabra else, devuelve la palabra else, y en el caso contrario, si no es ninguna de las palabras clave que tenía el lenguaje, devuelvo id, que representa un token que es un identificador. Bueno, ¿qué queda? Bueno, queda que en cualquier otro caso quiere decir que hay un error de sintaxis en la entrada, quiere decir que el usuario escribió algo que era inválido, entonces voy a emitir un mensaje de error diciendo que encontré un símbolo desconocido en tal línea y tal columna, y el tokenizador sabe en qué línea y columna se encuentra. Bueno, entonces este es un tokenizador muy chiquitito, para un lenguaje muy chiquitito, pero ilustra algunas técnicas, y creo que lo que más me interesa transmitirles es que si uno quiere hacer un analizador léxico, no es una buena idea agarrar el string y empezar a hacer splits o empezar a hacer búsqueda y reemplazo, por ejemplo, eliminar todos los espacios de todo el string de golpe. Lo que es razonable es leer el string de a una letra por vez, no solo por razones de eficiencia, sino también por razones de reporte de errores, porque por ejemplo, si yo agarro el string y lo primero que hago es borrarle todos los comentarios y borrarle todos los espacios, después si encuentro un error en el archivo no voy a saber en qué línea estaba, porque al hacer esta transformación perdí la ubicación, la posición relativa de las letras en el archivo original, con respecto al archivo original. Bueno, entonces este analizador léxico muy sencillo tiene varias limitaciones. Hablemos de algunas de ellas. Por ejemplo, en primer lugar, la longitud de los identificadores está limitada al tamaño del buffer, que es 1024. Esto se podría solucionar haciendo manejo dinámico de memoria, como ya saben hacer de, por ejemplo, estructuras de datos si quieren hacerlo en C, o bueno, si usan un lenguaje que no sea C o C++, casi seguramente ni siquiera se tienen que preocupar por este problema. En el ejemplo anterior no lo hice para que el código quede simple, nada más. Después, está bien, otra cuestión es esta de que yo en realidad estoy leyendo de una letra por vez, y eso puede ser muy lento. En la sección 3.2 del libro del dragón, que es el que les mostré el otro día, se describe cómo uno puede usar dos buffers para leer un fragmento del archivo en un buffer o un fragmento del archivo en el siguiente fragmento del archivo en el otro buffer, ir consumiendo el buffer de arriba, digamos. Cuando se acaba paso al buffer de abajo y el buffer de arriba pasa a ser el nuevo buffer de abajo. Está bien, para en todo momento tener ¿cómo decirlo? Un fragmento completo rodeando a la posición a donde está actualmente analizando el analizador léxico.
Bueno, después probablemente si ustedes hicieron muchas materias de programación con objetos y de programación prolija, entonces seguramente les molestó que este analizador léxico está escrito usando con muchos if, el if y un millón de ifs. Eso es verdad que puede ser un estilo un poco cuestionable. La verdad es que no es un gran problema para un analizador léxico, y si ustedes miran el analizador léxico de algún lenguaje que quieran, inclusive del lenguaje más orientado a objetos que se les ocurra, van a ver que en general este es el estilo que siguen siempre los analizadores léxicos y no es algo que esté inventando yo, o no es que el código anterior tenga un problema grave, simplemente es lo que tiene que hacer el analizador léxico. Se puede mejorar ligeramente el estilo si quieren, si uno por ejemplo tiene una tabla o un map o un diccionario que dice, dependiendo de cuál es la letra que estoy mirando actualmente, qué es lo que tengo que devolver o algo así. Si uno tiene cuidado, ese tipo de cosas se pueden hacer. Ahora, lo que sí es un poco ingenuo desde el punto de vista algorítmico es el uso de, vuelvo un cachito atrás, este if para distinguir palabras clave, porque acá en este lenguaje yo tenía dos palabras clave, if y else. Entonces hice un if para ver si la palabra que había leído era la palabra clave if, y hice otro if para ver si la palabra que había leído era la palabra clave else. Si el lenguaje tuviera 1000 palabras clave, acá tendría que ser 1000 ifs. Eso no está tan bueno. Una manera más piola, más inteligente algorítmicamente de distinguir las palabras clave es meterlas en una estructura de datos, que es la estructura de datos que a veces se conoce como árbol digital o trie, que no estoy seguro de si la vieron en estructuras de datos, puede que sí o puede que no. ¿Qué es un árbol digital? Bueno, es un árbol en el que cada nodo, cada vértice del árbol, tiene tantos hijos como letras allá en el alfabeto. Entonces, por ejemplo, supongamos que el alfabeto tiene 26 letras o 27 letras. Cada nodo tiene 27 hijos. El primer hijo corresponde a la letra A, el segundo hijo corresponde a la letra B, el tercer hijo corresponde a la letra C, y así. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ubica en este árbol la palabra ajo? Bueno, empiezo desde la raíz, bajo al primer hijo, que es el nodo de la A. Después de esta A tiene un montón de hijos, a su vez tiene 26 hijos. Bajo al hijo de la J, que sería el hijo número 11, creo. Y ahora, desde este nodo, este vértice, bajo al hijo que corresponde a la letra O, que bueno, no sé qué número es. Y ahora este vértice lo marco con una estrellita indicando que la palabra ajo está presente, es una de las palabras clave. Por ejemplo, si quiero insertar alado, alas, entonces al va a estar en el árbol presente con un asterisco, ala también, alas también, alado también, y alad, por ejemplo, no, entonces esta no tiene asterisco. Bueno, ¿cuál es la ventaja de construir este árbol o esta estructura de datos? Bueno, la ventaja es que esta estructura de datos la construyo una única vez. Si tengo 1000 palabras clave, construyo este árbol una vez. Será más grande o más chico, dependiendo de distintas cosas, pero ¿qué es lo importante ahora? Que yo tengo una palabra y quiero ver si es una palabra clave o no. Lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, quiero ver si, no sé, aleteo es una palabra clave. Lo único que hago es, me paro en la raíz, bajo al hijo de la A, bajo al hijo de la L, bajo al hijo de la E, bajo al hijo de la T, sigo bajando, y en un solo recorrido por la palabra identifico un nodo del árbol, y si ese nodo tiene una estrella quiere decir que era una palabra clave, y si no quiere decir que no. Entonces no tuve que hacer 1000 ifs, lo único que tuve que hacer es un recorrido de costo lineal por la palabra que quería ver si era palabra clave o no. Bueno, esta técnica se usa y si ustedes ahora en la segunda parte de la clase vamos a ver autómatas finitos, pero si ustedes ya vieron autómatas finitos, esto es una especie de autómata finito muy sencillo. Es una especie de árbol o grafo que sirve para reconocer palabras que están en un conjunto. Bueno,
Y como última crítica, que es la que dispara todo lo que viene a continuación, es el hecho de que el analizador léxico que escribimos recién es ad hoc. ¿Qué significa que es ad hoc? Significa que yo les dije, mira, quiero hacer el análisis léxico de este lenguaje, y les describí en castellano cómo era este lenguaje. Y nos tuvimos que sentar a programar un programa que dependía muchísimo de cómo era el lenguaje que yo quería analizar. Esto es medio molesto porque si yo ahora quiero hacer análisis léxico de otro lenguaje distinto, tengo que sentarme de nuevo a escribir otro programa parecido, pero no igual al que escribí recién, cambiando lo que tenga que cambiar para que soporte la sintaxis léxica que tenga este nuevo lenguaje. Esto no está tan bueno. El ideal utópico, o sea, lo que a uno le gustaría en computación es que el programador no tenga que programar a ese bajo nivel de detalle como en lo que vimos arriba en la implementación del analizador léxico. A uno le gustaría que el programador solamente describa el problema y diga, mira, las palabras clave son if y else, los números se escriben como una secuencia de dígitos y los identificadores son secuencias de letras, y el símbolo igual igual y el símbolo igual son símbolos especiales distinguidos. Y una vez que el programador dijo eso, que digámoslo de manera ingenua, que la computadora sola se ocupe. ¿Está bien? Bueno, obviamente la computadora sola no se ocupa porque no es mágica, sino que usa técnicas algorítmicas que alguien indicó previamente. Pero bueno, lo que uno podría hacer como aproximación a este ideal utópico es programar soluciones generales a problemas. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que uno podría hacer es programar un analizador léxico general, de tal forma que el programador diga, usando por ejemplo expresiones regulares como las que teníamos antes, cuál es la sintaxis de los identificadores y de los números y de las palabras clave, y que el mismo programa sirva para cualquier posible sintaxis léxica que a uno se le ocurra. Bueno, y este problema efectivamente se puede resolver y es lo que vamos a ver ahora a continuación.